Vamos a ver Matt Gay. Matt Gay es el pateador del equipo. Sí. Pero vamos, la atención esta noche está en Matthew Stafford y Aaron Donald por el equipo de los Rams. Por los Bears estará en Andy Dalton y Khalil Mack. Ahí el novato Herbert, Khalil Herbert, sale por la derecha, capturó la pelota profundo en su propio Enson. Pasa la 35, la 40 y lleva la bola hasta la yarda 43. El novato de Virginia Tech. 9 años estuvo con ellos. Llegaron 4 veces a los playoffs, nunca pudo ganar un juego de playoffs, se le entrega a Montgomery, se escapa Montgomery, pasa la 30, 25, 20, la 15 hasta cerca de la yarda 10. ¡Wow! En formación shotgun está Andy Dalton, tiene la pelota, buena protección, pasa Lenson, y no, la pelota picó en el terreno de juego, no creo, no es intercepción, picó en el Enson, no es intercepción. Primer brasileño que juega en la NFL. Vamos a la pausa, volvemos. Al final del Enson, inmediatamente dijo que el pase era incompleto, lo que me imagino que lo revisaron. Ahí está el primer down. Primer down y 10. Stafford. Todo el tiempo del mundo, bombazo. Está solo, la atrapa en la 20 y la lleva hasta cerca de la yarda 10. Ahí se pone de pie, entra Nelson. Touchdown. Van Jefferson. Touchdown, el primero que lanza. Y empezaron de esa manera, la intercepción, le pone el balón a la ofensiva, Matthew Stafford inmediatamente saca el cañón que tiene de brazo, miren eso, totalmente solo, se cae, nadie lo toca, se levanta muy astutamente y la jugada termina con ese tackle. Su padre jugó 13 años en la NFL, debe estar celebrando el touchdown de su hijo, su padre Sean Jefferson. ¿En serio que se la van a rifar con Cuarto down y 4, sale Kemet, el Jeren en movimiento. Wow. Dalton con la pelota, pase que no pudo atrapar. Incompleto el pase, que toman ahora posesión de la pelota. Tyler Higbee, Western Kentucky. Andrew Whitworth, LSU. David Edwards, Wisconsin. Brian Allen, Hinsdale Central High School. Austin Corbett, Nevada. Rob Havenstein, Wisconsin. Stafford de 5-5 hasta el momento. No ha fallado ni un solo pase. Ahora otro pase largo. Y no, iba en busca otra vez de Van Jefferson. El año pasado anotó 14 de 16. Matt Gay, este es de 53 yardas. El más largo que ha anotado en su carrera es de 51 yardas y ahora este es el más largo. 53 yardas. Al ataque otra vez los Bears de Chicago. El quarterback Andy Dalton se le entrega por la izquierda a Williams. Y no había nada. Una tremenda penetración por parte del linebacker de Troy Reader. Perdieron 3 yardas en la jugada anterior. Segundo down y 13. Sale en movimiento Williams. Dalton con presión, la atrapa con la punta de los dedos, tiene el primer down, pasa a la 40, va a haber penalidad. 15 yardas encima de eso. David Long Jr., el que hizo la intercepción, primer down y 10. Segunda jugada de Fields en el partido de ahí, se le entregan a Goodwin otra vez por el lado izquierdo. Ramsey. Por la tremenda velocidad que tiene, tratando de utilizarlo en esa jugada de end around. Tercer down y 14 yardas, formación shotgun. Andy Dalton amaga con el pase por la derecha, ahora va por la izquierda y la atrapa muy corto del primer down. Le pegaron durísimo. Y lo único que está un poquito más adelante, ¿no? 3 yardas más adelante. Le va a dar el balón, si no la pasan, y va a ser idénticamente lo que pasó en la última serie. Ahí está la presión, hay fumble y la tienen los Rams de Los Ángeles en la yarda 42. La tienen los Rams. Fue John, el linebacker Kenny John. Y lo han hecho en 2 ocasiones. Número 1, la intercepción en el end zone y ahora recuperando este balón. Que por cierto, no importa si lo recuperaban o no, era el último down para los Bears y el balón le iba a pertenecer a los Rams de todas maneras. Justin Hollins. Y ahora el fumble que provoca Hollins y que recupera John. Y todo esto en el primer cuarto de acción. Pase corto por la izquierda, la tiene Higbee, el tight end, buen bloqueo delante de él.
tiene el primer down y avanza 4 yardas más. Y miren rápido, el Renner trabajando la ofensiva sin el huddle, sin esperar. Tercer down, 1 yarda. Uy, ahora sí se cerró bien la defensiva de Chicago. Henderson perdió tal vez media yarda en esta jugada. Cuarto down y 1 yarda amenazando. Los Bears con el blitz, va hacia atrás, se desplaza por la derecha. Stafford lo persigue en pase que atrapa para el primer down. Otra vez Van Jefferson. Puede correr lo suficiente para sacar de onda a la defensiva contraria. Va hacia atrás Stafford. Pase corto por el centro. Uy, casi lo derriban. Pasa la 10, la 5 hasta la yarda 3. 13 receptores, 2 por la izquierda. Formación shotgun otra vez Stafford. Tiene presión. Pasa Lenson. Desviado. Estaba lastimado. De 1-1 lleva esta noche Matt Kay. Anotó uno de 53 yardas. Este es de 22. Primer down y 10. Play action. Pase por la derecha y quedó desmarcado que mete el tight end. Él tiene récord Dalton de 2 victorias y 1 derrota en juegos contra los Rams. Por el mismo centro rompiendo tackles Montgomery. Otro primer down. Viendo muy bien detrás de una línea ofensiva que no es la mejor. Y recuerden, para que este hombre pueda avanzar, necesita que esta línea que ven en su pantalla, esas jugadas, le abran ese hueco. Ahí. Segundo down y 7. Formación shotgun. Dalton. Pase por la derecha. Tiene el primer down y la llevó hasta la yarda 22 aproximadamente Allen Robinson. Quiero terminar ese pase. Si no, Dalton le iban a dar tremendo golpe. Hoy los Dodgers ganaron sobre los Padres de San Diego. Terminaron el partido y vinieron aquí a pasar el rato. Dalton, buena protección. Pase corto, la tiene Robinson. Tiene el primer down Robinson. Ahí cerca de la yarda 11. Es peligrosísimo. Segundo down y 10. Tiene la pelota Dalton. Sale del paquete Dalton. Corre con la pelota Dalton. Se lanza de cabeza y quedó corto del primer down. Menos de 1 yarda para el primer down. Se le entregan por el centro Montgomery. Cerca de Lenson. Touchdown de los Bears de Chicago. Touchdown de Montgomery. Mira, antes de irse a los vestidores y lo acaban de hacer. Y muy bien porque estaba encima del jugador de los Rams. No, la rodilla, pero la rodilla estaba encima del jugador de los Rams. Por lo tanto es válido. Oye, y se le escapó a Donald. Sí. Y le cerraron el camino y por eso rebotó hacia atrás y no pudo avanzar. Tercer down y 10. Stafford. Buena protección. Pase duro por el centro. Salta y la atrapa Woods. Ese quarterback te va a encontrar a un receptor disponible abierto. Yo pensé que aquí hubo un poco de sujetando, pero no. El pase fue por atrás. Buen acomodamiento y la terminó. Primer down y 10 otra vez. Stafford. Bombazo ahora por el centro. Está solo. Cobb. La atrapa en la 11. 10-5. Entra Lenson. Touchdown de los Rams de Los Ángeles, pero hay penalidad en la jugada. Hay penalidad en la jugada. Pero van a regresar, René. La penalidad va a ir en contra de los Rams. Penalidad por el equipo de Chicago. Bueno, personal. Yo quiero ver cómo Cobb estaba totalmente desmarcado. ¿En serio que lo dejaste ir? Y con todo el tiempo que tuvo para tirar la pelota, mira, lo vio solo, se le abrieron los ojos. Y dijo, es imposible que esto esté ocurriendo. Pero ¿cómo es posible? Ocurriendo. Aquí está la penalidad. Ese empujón al final. Sí. 81 yardas en 11 corridas. Tiene un touchdown Montgomery. Tercer down y 3. Andy Dalton. Pase por la izquierda. Y la atrapa para el primer down. Allen Robinson. Un touchdown en este partido. Hubo confusión ahí entre los linebackers de los Rams. Un pase corto por la derecha. Lo tiene Montgomery. Y la lleva hasta las 49. Otro primer down para el equipo de los Bears. Son cruciales para mantener a la defensiva de los Rams en el terreno, lo que les da esa fatiga, se cansan. Miren el hueco en el medio donde está el logo del Ram, el carnero. Ese hueco es donde están buscando el pase. Tercer down y 2 yardas. Sale en movimiento Mooney. Dalton pase corto para el primer down a Kemet.
Primer down para los Bears de Chicago. Él simplemente tiene que correr hasta la marca del 1º y 10. No tiene que hacer más nada. Exacto. Bueno. Y entonces vino el aparato este Y que ahora tenemos el aquí SoFi. en el SoFi. Vamos a ver quién viene el próximo. Dalton. Desmarcado Goodwin por la derecha. Ahí le pegó fuerte con los Packers de Green Bay también. Y él también. Y ahora está con Chicago desde el año pasado. Se le entregan otra vez ahora por la izquierda. Cerca del primer down y lo logra Williams. Acaba de entrar a juego. Lo estábamos comentando y acaba de entrar a juego. Sí. Y ojo, van casi para 10 minutos. Y Matthew Stafford sentado. Ahí lo atrapa. Jimmy Graham atrapa el pase y se convierte en el 6º tight end. Mira esto, no lo pueden derrumbar, René. La marca de 700 pases capturados. Este hombre, ¿cómo es que no lo han utilizado? Cuando los Bears, miran esto, con todo y la defensiva de Rams. Ojo, ojo, que este niño es un fenómeno corriendo el balón. Primer down y 3. Se queda con la pelota. Fields acelera por la derecha. Entra Lenson. Touchdown de los Bears de Chicago. Su primer touchdown en la NFL. Ahí vieron a Fields sentado en la banca estudiando jugadas en el laptop. Es muy importante. Va hacia atrás Stafford. Pase por el centro, la atrapa Higbee. Y tiene el primer down. Dándole una página a la ofensiva de los Bears. El pase corto es lo que atrae a la defensiva. Recuerden, cuando tú haces esos pases cortos, esos linebackers que se tienen que acercar a la línea, lo que le abre los pasos largos, como este caso. ¡Ojo! Play action, pase por la derecha, está Higbee otra vez, el tight end. Pasa a la 30, le lleva hasta cerca de la yarda 25, pero en territorio ya de Chicago. Stafford ha completado 16 de 21 pases que ha lanzado para 278 yardas aéreas. 2 pases de touchdown, le ha hecho un sack. Va hacia atrás, buena protección otra vez y la atrapa Cobb. Pasa a la 10, la 5, se estira, llegó a Lenson. Llegan a las instalaciones de entrenamiento de los Rams 2 horas antes que el resto del equipo llegue, porque ellos practican ellos dos solos juntos. Henderson, el único corredor, se lo entregan a él. Entra Lenson. Touchdown de los Rams de Los Ángeles. Ahora sí. Henderson anotando este touchdown. Miren a Corbett, el número 63, el guard, al lado del centro, la mano derecha. Le abre el hueco. ¡Whoop! Y ahí se fue. Touchdown. Se coló detrás de Corbett. Cuarto down y 15. Andy Dalton. Pase por la derecha. Y no la pudo atrapar Mooney. There you go. 3 corredores. Lesionados. Empezando por Dobbins, están fuera por el Correcto. resto del año. Pero trajeron a Bell. ¡Ay! Se escapa por la izquierda. Y tiene el primer down. Henderson. Primer down y 10. Otra vez en formación. Shotgun. Está Stafford. Se le entrega una vez más. Henderson obtiene 9 yardas en la jugada. Tuvo 5 años con los Rams. Unsportsmanlike conduct, taunting, number 44, defense. 15-yard penalty, automatic first down. Le han hecho un sack. Pase rápido por la izquierda, lo tiene Cobb. Cobb rompe un tackle, pasa a la 30, sigue de pie. Tiene el primer down y la lleva hasta la 22. Primer down para los Rams. 2 horas antes que el resto del grupo. Y aquí está pagando dividendos. ¿Cómo es que dice el refrán, René? El que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, claro. Bueno, pues aquí el que madruga, aquí lo tiene. Tercer down y 9 en formación. Shotgun está Stafford. Ahí se le entrega a Henderson. Henderson por la izquierda. Pasa a la 10, le lleva hasta la 5. Otro primer down para los Rams. Tercer down y un par de yardas aproximadamente. Sale movimiento Cooper Kupp. Pasa a Lenson, la captura. Sí, señor. Touchdown. ¡Qué tremenda atrapada de Robert Woods! Pero hay penalidad en el terreno de juego. Excelente la combinación. Observen cómo este hombre anota el touchdown. Como rápido ponen los 2 pies. 1 y 2, miren. Whoop, whoop. Pum y pum. Derecha y de izquierda. Mírenlo. Ahí está. Miren los pies. 1 y boom. 2. Cuarto down y 10. Tiene presión Andy Dalton y está Donald.
Finalmente, tanto dio, tanto insistió Aaron Donald que logra su primer sack. Es lo que hace un superestrella en un equipo. Nunca se vence, nunca para de continuar jugando, aunque tenga ventaja, aunque tenga la ventaja que tiene. Este hombre viene a trabajar y hasta el último segundo te va a agarrar. Eso es lo que hace Aaron Donald. 86 y medio sacks en su carrera en la NFL. Le resucitaron su carrera, señores, porque este joven. Stafford, Henderson por la derecha, cerca del primer down. ¿Por qué hicieron los cambios que hicieron? ¿Por qué adquirieron a Matthew? ¿Por qué hicieron todo lo que hicieron? Y se han puesto en una posición en estos momentos muy favorable. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Y arrancan los Rams. Tienen ahora 5-0 los Rams en partidos inaugurales bajo la dirección de McVay. Nunca han perdido un primer juego de temporada.